Dice que les preguntó. Solo sabía uno, que era de la sustancia gelatinosa de Rolando. Ya, ¿ese cuál es? Va a venir de la asta posterior, de la sustancia gris, es su porción externa. Exacto, no es el caput, es Ajá. la porción más externa de la asta posterior. Esa sustancia hace que se conecte mucho más rápido, ¿verdad? Y también ayuda a que la lámina R de la lámina posterior, todo triste y todo jalado, Te han jalado solo, ¿no? todo triste, todo. Ya, no se molesten. Va a hacer clases virtuales, mande el link. Pues, A mandarle. Ya, contrólense. Contrólense, ya. Pásenme, por favor. Muy bien. ¿Qué es la arteria de Dankiewicz? Ya la hablamos, ¿verdad? No, ahora saben qué es. Y el fascículo de Gole-Burdach también, ¿verdad? Goli-Burdach, grácil o cuneiforme o grácilis y cuneato son lo mismo. Okay. Listo. En sí la médula, cuando estamos hablando de un neonato o un infante, mide 45 centímetros, ¿verdad? En el adulto llega a medir 70 centímetros, ¿cierto? La médula es un haz de recepción, de arcos reflejos y de interpretación en cuanto a sensibilidad ruda, ¿cierto? Listo. Pero más que nada nosotros lo entendemos como un centro de recepción y emisión, ¿verdad? Un centro de integración, ¿ok? Listo. Es importante para nosotros entender que la médula en sí no va a crecer más allá de lo que crece en la columna vertebral, ¿ok? La columna vertebral en un neonato va a tener diferencias considerables en cuanto a la porción medular, siéndose así que durante el crecimiento, mientras tú creces y tu columna vertebral se expande, al igual que todo tu cuerpo y todo ello, la médula llega a anclarse a un punto, que es L2, entre L2 y L3, ¿sí? Entonces tú ya sabes que a nivel de L2 y L3 se va a terminar la médula espinal, ¿sí? La médula espinal se termina y lanza un único ligamento de sostén, que es el filum terminal, ¿verdad? Que es el filum terminal. Entonces tú puedes ver que durante el crecimiento vas a ver que al inicio los mismos ramos nerviosos que va a dar la médula empiezan rectos, hasta que va creciendo y se van elongando hacia abajo, ¿verdad? Terminando por dar un manojo gigante de nervios periféricos que se llama la cola de caballo, cabo de quina, ¿cierto? Listo. ¿Qué más? La médula va a tener dos engrosamientos importantes, uno que es a nivel cervical para el plexo braquial y otro que es a nivel lumbosacro para el plexo lumbar, ¿sí? Otra cosa que podemos hablar a la médula, el cierre. Cuando no cierra el neuroporo anterior, allá por los 22 días, tú tienes tú tienes una malformación congénita cerebral denominada anencefalia, ¿verdad? Donde no solo está la no presencia de telecéfalo, sino también está la no presencia de neurocráneo, ¿cierto? Los bebés no viven, y si viven duran unos cuantos minutos, horas y perecen, ¿no? Por el lado posterior tú tienes la espina bífida, ¿verdad? ¿Qué es la espina bífida? Se sale un poco de la médula espinal. No se cierra el neuroporo. Cuando no se cierra el neuroporo posterior, la médula tiende a salir, ¿sí? Dependiendo de lo que salga, tú le das el nombre, ¿no? Puede ser una meningocele, donde sale la espina, mielomeningocele, donde sale la espina con nervios, ¿sí? Y también lipomielоmeningocele, donde sale espina, sale nervios y sale tejido adiposo también, ¿no? Cuando esta médula en este desorden por querer cerrar en algún momento empieza a anclarse, siéndose que en algún lado de todos estos tejidos se ancla y se mantiene. Eso se llama médula anclada, ¿sí? El síndrome de médula anclada en pediatría es una emergencia neuroquirúrgica que precisa de una descompresión rápida
porque mientras va creciendo el bebé, va elongando esa médula y no es que vaya a ser como el cerebro, ¿verdad? Que se va a adaptar. La médula deja de funcionar y punto. ¿Ok? ¿Qué más? Ya hablamos de la generalidad de las médulas. Ligamentos. ¿Se ve? Eso también, ¿no? Las proyecciones, ¿verdad? Tenemos 3 proyecciones piales. ¿Sí? ¿Cuál es el primero? La pía propiamente dicha. El segundo, el ligamento dentado, ¿verdad? Que sostiene en este espacio virtual. Y el tercero, el que habla el doctor. La epipía. ¿Sí? La epipía es una prolongación pial que sostiene los vasos. Por eso el doctor te dijo, tiene relación con la arteria espinal anterior, porque esa es la epipía. ¿Okay? Esas son las 3 elongaciones piales. ¿Sí? Encima de eso sigue lo mismo, el aracnoides, la dura madre acompaña las vainas nerviosas y todo ello. ¿Sí? Generalidades, luego entramos acá. Ahora, otros ya conocen ustedes lo que son las propias vértebras, tanto dorsales, lumbares, mosacas, ¿verdad? ¿Cuántas vértebras existen? 31. 31 de acuerdo a la FIFI, 32 de acuerdo a Jairo Bustamante, ¿verdad? No se cuentan las otras 4 porque están fusionadas, ¿cierto? Coxis. ¿Y cuántos segmentos? 31. También, ¿verdad? 31. ¿Por qué? Porque depende de dónde ¿Cuántos sale. segmentos medulares? Exacto, ¿sí? Varía mucho, ¿verdad? Dependiendo de los autores. ¿Cuántos segmentos cervicales, vertebrales y medulares existen? 8. Cervicales son 8. 12 torácicos. Estoy preguntando cuántos segmentos medulares cervicales existen y cuántos segmentos vertebrales cervicales existen. 8 y 7, ¿verdad? Abajo, torácicos. 12. 12. Abajo, 5. 5. Y finalmente sacros. 5. Son 5 sacros, pero bueno, todo el plexo sacro puede estar bajando entre segmentos, ¿verdad? Ahí está donde está tu variación de segmentos de 31 a 34. A ver, ¿no? Entonces, tenemos una pregunta, ¿sí? Fija, que ya las estoy fijando desde el aporte anterior, ¿verdad? Que es básicamente la articulación atlanto-occipital. ¿Qué tipo de articulación atlanto-occipital es? Sinarticular. Elipsoidea. Y bicondilia. Sinovial, elipsoide, bicondilia, ¿verdad? Listo. Y en el caso, por ejemplo, de las carillas articulares de las vértebras, es una sinovial simple, ¿verdad? Sí, deslizante hasta podrías meterla, ¿no? Listo, ¿verdad? Entonces, en tu atlas, tú tienes que el arco anterior es mucho más pequeño que el posterior, mucho más grueso que el posterior. Tienes una carilla anterior, ¿para qué cosa? La articulación con la apófisis odontoides del axis, ¿verdad? A cada lado tienes tus carillas articulares, mucho más laterales tus agujeros intervertebrales por donde van a entrar las arterias intervertebrales y van a entrar hacia adentro del agujero intervertebral a nivel del ¿qué? De los surcos de las arterias intervertebrales. De las arterias vertebrales, perdón, y finalmente a nivel del agujero magno se van a juntar y van a hacer la arteria basilar, ¿verdad? La arteria basilar va a dibujar su surco de la basilar, tanto en el clivus como en el surco basilar del puente, y finalmente en ese ángulo de la formación basilar va a salir, ¿qué cosa? Tu arteria espinal anterior, ¿verdad? No les estoy mintiendo. Creo que no, ojalá. Entonces, justo abajo de ambas carillas articulares, tú tienes un agujero. ¿Agujero de cuál? ¿De qué? Tú sabes. El primer nervio cervical, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? Hablemos un poco de ligamentos y luego los vemos ahí también, ¿ok? Entonces, de anterior a posterior. Tú anteriormente tienes un ligamento que se llama Longitudinal anterior. ¿ok? Adentro,
Longitudinal posterior. No. Transverso. Transverso. Solo el Si entre el atlas y el axis tú tienes tu transverso, superior, inferior, tu ligamento cruciforme, ¿verdad? Solo en el atlas y en el axis, ¿verdad? Posterior a él, tu membrana tectoria, ¿verdad? Que luego se pasa a llamar ¿qué no se fusiona con el ligamento longitudinal posterior y cruza junto? No, si hablamos de eso. No hay membrana tectoria en todos los segmentos cervicales, en todos los segmentos medulares, ¿verdad? Hay autores que dicen que la membrana tectoria pasa a llamarse el ligamento posterior y hay otras que dicen que se junta y se fusiona con el ligamento longitudinal posterior. ¿Ok? Ahora, entonces, este ligamento cruciforme es el que te permite la elongación del cuello, no la elongación, el movimiento del cuello hacia los lados, ¿ok? La articulación tanto occipital hacia atrás y adelante, así como hacia diagonales, pero lo que limita que tú puedas moverte así como Linda Blair en El Exorcista, es ¿qué cosa? Los ligamentos cruciformes, 1, y 2, los ligamentos alares, ¿verdad? Que salen desde las carillas laterales de la apófisis odontoides del axis y se va hacia ¿dónde? Hacia el... No, se va hacia las porciones más interiores del agujero magno, ¿sí? Porque si fuese línea nucal inferior estaríamos hablando de que empieza aquí y se inserta aquí, ¿verdad? Listo. ¿Ok? ¿Qué más? Chicos, todos los nervios raquídeos, ¿sí? Van a salir entre los agujeros de conjunción o los agujeros intervertebrales, ¿ok? Tienen que entender que después de esto, la misma articulación intervertebral va a ser una articulación que está soportada por los discos intervertebrales, ¿verdad? Que son estructuras colagenosas, un poco más duras hacia el exterior, más laxas hacia el interior, ¿ok? Y entre toda la columna en sí misma puede llegar a soportar 500 kilos, ¿sí? En hip thrust, si tú quieres hacer hip thrust. Y unos cuantos menos en peso muerto, vaya. ¿Alguien conoce a Ronnie Coleman? ¿Quién es Ronnie Coleman? El mayor culturista. Claro, es uno de los mayores fisicoculturistas, ¿verdad? 5 veces Mister Olimpia, ahora en silla de ruedas, ¿no? Porque Ronnie Coleman no tuvo en cuenta esas cosas, ¿verdad? Ronnie Coleman te hacía peso muerto con toneladas, llegase con toneladas, ¿no? de peso, y eso le ocasionó múltiples hernias, ¿sí? Hernias de disco. Ustedes también tienen que salir haciendo correlación clínica. ¿Qué es una hernia de disco? Cuando la fuerza es mucho mayor entre las articulaciones intervertebrales, lo que hace el disco intervertebral es empezar a luxarse, se luxa y se rompe, se luxa y se rompe, hasta que hacia porción posterior sale el núcleo pulposo. Sale empujando la médula o empujando los nervios periféricos. Luego ocasiona un dolor que a la larga la llamas lumbalgia. ¿Por qué se llama lumbalgia? Y no tanto escuchas dorsalgia o cervicalgia, ¿sí? Porque las hernias son más que nada lumbares o lumbosacras. L1, L2 es el lugar más frecuente y L4, L5 o L5, S1. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no es tan frecuente también arriba? Porque las vértebras torácicas se apoyan de la articulación costovertebral. Entonces hay una mayor estabilidad ahí. No hay hernias, es difícil. Y en las cervicales las hernias son traumáticas. ¿Ok? Listo. Otra cosa, bueno, tú agarras, tienes que hacer tu laminectomía, cortas las láminas de la vértebra afectada por debajo del nivel y haces tu cirugía de descompresión, dejas que tanto la médula como los nervios respiren y finalmente te vas hacia un lado del agujero intervertebral y sacas todo el núcleo pulposo, ¿verdad? En otros casos, cuando esta cirugía no funciona, tu paciente desarrolla un síndrome que es el síndrome de espalda fallida, ¿sí? Puedes bajar eso, nadie ve. El síndrome de espalda fallida es cuando a pesar de hacer tu tratamiento quirúrgico, tu paciente no responde y le sigue doliendo, ¿sí? Fallaste. Ahora,
¿Qué es una lordosis y qué es una cifosis? Ya. Son 2 y 2, ¿verdad? Listo. 2 cifosis, cifosis cervical, cifosis lumbar y lordosis torácica y lordosis sacral, ¿verdad? Esto es importante entender porque mantiene en equilibrio toda la dinámica lumbar, ¿sí? Vas a encontrar siempre, hay algunas o algunos faramayas que para sacar más muslos empiezan a lordosarse, ¿verdad? Se lordosean y eso ocasiona una inestabilidad en la articulación lumbosacra, ¿sí? Lo que hace que la parte lordosis del sacro se haga un poco más lateral. Y eso a la larga es malo, porque agrégale a esa persona unos kilos extra y esa misma disociación va a hacer que las vértebras lumbares se vayan fuera de ese nivel anterior. Luego ocasiona una listesis vertebral. ¿Ok? Listesis es eso, es cuando se desplaza hacia un lado posterior de su eje y vértebras cuando se rompen. ¿Ok? Y eso ocasiona lumbalgia. Es una lumbalgia en movimiento que finalmente conlleva a una claudicación vertebral. ¿Sí? Listo, ya están uniendo aspectos anatómicos de todas estas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? De ligamentos yo creo que nada más. Ligamentos hemos hablado, meninges hemos hablado, pillas hemos hablado. Ahora hablamos... ¿Qué? Todos los ligamentos, los interespinosos. Ah, eso, ¿verdad? Ahora nos vamos un poco más atrás, ¿no? Nos vamos un poco más atrás y encontramos a los ligamentos interlaminares, ¿verdad? Que juntan ambas láminas. Posterior a ellos, los ligamentos interespinosos o ligamentos amarillos, ¿verdad? Los ligamentos amarillos juntan las porciones más próximas de las apófisis espinosas de todos los niveles, ¿sí? No. Los ligamentos amarillos son necesariamente de espinas, y los interlaminares son diferentes. No son amarillos, porque estos se vuelven amarillos al momento de generarse, al momento mientras va creciendo la persona, ¿verdad? ¿Por qué te digo que no son amarillos? Porque en el momento en que tú haces una cirugía tienes que extirparlo, ¿sí? Y si tú extirpas esto se puede confundir con los laminares, está claro, pero propiamente dicho los amarillos son estos, porque al momento de tú reconocerlos, ver los amarillos, los extirpas, ocasionas también una nueva fuerza en la médula que tú vas a operar, ¿no? Por eso hay doctores que hacen el abordaje interlaminar, o sea, se van hacia los lados para abrir el ligamento interlaminar y entrar por ahí para hacer la cirugía. Mucho mejor, mucho más difícil, pero preserva mucha estabilidad en la columna. ¿Ok? Y finalmente, de las puntas de las apófisis espinosas que tenemos, los supraespinosos, ¿verdad? Que llegando hacia la nuca se llama ligamento nucal, ¿cierto? Listo. ¿Ya? Ahora, vámonos aquí, ¿sí? Entonces, chicos, ustedes tienen que entender que esta columna va a tener muchas formas diferentes de expresión, ¿ok? Tenemos que entender primero que todo tu sistema nervioso se va a dividir en lados aparte, ¿sí? Un lado izquierdo, un lado derecho, ¿ya? Pronto vamos a hablar un poco de lo que son las decruzaciones, que eso los va a destruir cuando lleguen a clínicas, pero tienen que entenderlo desde ya, ¿sí? No, son cruces. Son cruces. En esencia son ensanchamientos. Exacto. Las decruzaciones son los cruces que van a ser las vías cerebro-medulares y médulo-cerebrales. Sirve para coordinar los lados opuestos. Exacto. ¿Cómo les explico esto? Para que ustedes entiendan cómo se mueve esto, ¿sí? En toda tu corteza tú tienes ¿qué cosa? Materia gris. Materia gris, ¿verdad? La materia gris son cuerpos neuronales, ¿sí? Listo. En la porción subcortical tú tienes un montón de materia blanca. ¿La materia blanca qué es? Fibras. ¿Qué son las fibras? Axones, ¿verdad? Blanco porque está cubierto de neurona, ¿cierto? Todo esto pasa hasta llegar al diencéfalo, cerca de los núcleos de la base, que es un lugar denominado cápsula interna, ¿sí? La cápsula interna es el cúmulo de todo
de todas estas fibras blancas de todo el hemisferio, ¿ya? Cápsula interna. Todo esto se llama corona radiata, porque es como una corona, ¿sí? De la cápsula interna baja por un cúmulo de fibras blancas que yo les comenté, que se llama pedúnculos cerebrales. ¿Se acuerdan los pedúnculos, verdad? Yo les dije que los pedúnculos son cosotas que tienen un montón de axones, nada más. Entiéndanlo así. Y por eso hay dos, porque son todas las fibras del hemisferio, todas las fibras del hemisferio. Pedúnculos cerebrales, ¿sí? De los pedúnculos cerebrales va a llegar al tronco, ¿ya? Y a nivel del puente hay una primera decusación, la decusación piramidal, ¿sí? La decusación piramidal implica que todas estas fibras supratentoriales, que son encima del tentorio, del cerebelo, que son estas de aquí, ¿sí? El 97% van hacia el lado opuesto y el 3% se queda. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Hasta ahí entendemos? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que tienen que entender esto? Porque debajo, una lesión por debajo de esta decusación, solo va a ser del mismo lado. ¿Sí? Entonces, si tú te dañas la médula a la mitad, solo vas a sufrir por la mitad, del mismo lado en cuanto a la motricidad. ¿Sí? Es del mismo lado. Pero si el daño es supratentorial antes de esta decusación, ¿Los dos lados? no, es en el lado contralateral. ¿Sí? ¿Cómo diferencias? Si tú tienes un daño medular, el daño medular sucede desde el lado del nivel de la lesión hacia abajo. ¿Sí? Acá arriba, estamos hablando, digamos, es un infarto aquí, cortical. ¿Sí? En el infarto cortical todo este camino se destruye. Estamos hablando que primero toda la porción motora del lado contralateral, o sea, todo tu hemicuerpo contralateral, vas a tener tu parálisis. ¿Sí? Pero no solo eso, sino también las fibras que van a ir hacia los nervios faciales, por ejemplo, hacia los nervios vestibulares, hacia todos los nervios craneales que están afectados, siéndose así que tu parálisis también va a ser del lado contralateral. ¿Ok? Pero si en cambio tú tienes el lado troncal lejos de la lesión, más abajo de la decusación, vas a tener un síndrome mixto que va a indicar que la parálisis periférica va a ser del lado contralateral, ¿sí? Pero como es en el tronco, el daño de los nervios craneales va a ser del mismo lado. ¿Ya? Ahora, ustedes están entendiendo algo que nadie entiende, porque nadie quiere abordar este tipo de pacientes justamente por eso, ¿sí? Nada más viendo la clínica de un paciente, sin necesidad de tomos, sin necesidad de resonancias, vas a saber dónde está su lesión. Y así va a ser mucho más sencillo que lo puedas tratar. ¿Ok? Listo. Ahora, con eso ya entendimos estas vías. La médula, toda su porción motora, respeta esta formación. Pero en su porción posterior, recuerden que todo lo sensible sube, no baja. ¿Ok? Entonces la sensibilidad de este nivel, por ejemplo, va a subir y va a ser una conexión espinotalámica, o sea, se va a ir hasta los tálamos, y de los tálamos, perdón, antes de irse a los tálamos, va a decusar. ¿Me entienden? O sea, si aquí los motores ya bajan en el puente, ¿sí? Los sensitivos suben y antes de llegar al tálamo decusan. ¿Me entienden? Ahora sí me entienden. Sí. Entonces, los que bajan a nivel del puente decusan y los que suben a nivel del diencéfalo decusan. ¿Ya? Entonces, ustedes entendiendo esos dos términos, lo demás, la clínica, se les va a hacer sencillo y no van a estar refiriendo todo como pena. Eso está grabado, perdón. ¿Ya? Entonces, gracias a todas estas decusaciones y todas estas cosas locas, entendemos que hay una simetría, ¿verdad? Por eso es que tú el lado lo dices lado contralateral, lado ipsilateral. Es una simetría cuasi perfecta entre ambos lados del sistema nervioso, ¿sí? Aquí está dividida por la fisura interhemisférica y aquí está dividida por la fisura espinal anterior o media anterior y el surco espinal posterior, ¿verdad? Listo. Y esto divide a la espina en
dos mitades perfectas, simétricas, ¿ok? Listo. Se supone que en tu porción anterior tú tienes todo lo eferente, ¿verdad? Y en la posterior todo lo aferente. Entonces del anterior sale y de lo posterior entra. 1, 2. Tú vas a tener esta característica muy importante, que a nivel lateral, ¿sí? Tú vas a tener tu surco anterolateral, ¿verdad? Que va a dividir todos este es el cordón anterior, ¿ok? Entonces te digo, ¿qué está entre el surco anterolateral y la fisura anterior, media anterior? Cordón anterior, ¿verdad? Y además, ¿cómo te das cuenta cuál es el surco lateral anterior? Por el nacimiento de las raíces motoras, ¿sí? Nacimiento de las raíces motoras y fisura media anterior, cordón anterior, ¿sí? Lo mismo es hacia atrás, ¿no? Hacia atrás tú vas a tener tu surco medio posterior y justo te vas a ubicar en la salida de en la entrada de las raíces aferentes, ¿verdad? Y ahí tienes tu surco lateral posterior, ¿sí? Y esto va a delimitar el cordón posterior, ¿sí? Y entre ambos surcos laterales tienes tu cordón lateral, ¿ok? Cordón lateral, listo. Ahora, estas raicillas eferentes van a venir también desde un ganglio, ¿sí? Que es el ganglio de la raíz dorsal, ¿ok? El ganglio de la raíz dorsal va a tener de 5 receptores pseudounipolares, ¿sí? Terminaciones libres de dolor, Meissner, Pacini, bla, 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 ¿ya? Ahora, lo importante que ustedes deben entender de los cordones posteriores es que en tu cordón posterior, que es del surco medio posterior, y lo que es el surco posterolateral, vas a tener una división dada por el surco intermedio posterior, ¿sí? Que te va a dividir el cordón posterior en dos fascículos, el fascículo de Gould y Burda, ¿qué? O el grácil y cuneiforme, o gracilis y cuneatus, como quieres decir, solo para flexear, ¿ok? Esto es muy visible a nivel cervical. ¿Por qué? Porque estos mismos fascículos tú los vas a ver en las porciones posteriores del bulbo raquídeo, llamados funículos grácil y funículos cuneatus. Entonces vas a ver cómo estos dos fascículos son funículos, porque en el punto del puente del bulbo raquídeo son gigantes, ¿sí? Son grandes, que luego van a estar bajando hasta volverse estos fascículos, ¿sí? Pueden llegar hasta T2 por ahí, pero son más frecuentes en cervical. Exacto. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? No. Listo. Estos dos fascículos traen terminaciones propioceptivas, ¿ok? Sensibilidad pura. Vamos acá adelante. ¿Qué más me falta decirles? Ya. Ahora, nosotros vamos a hablar también de la materia gris que está circundante interior de la médula espinal, ¿ok? La materia gris forma una H, ¿verdad? Una H que está junta y al medio tú tienes, ¿qué cosa? Tu canal central, ¿sí? El canal central o el ventrículo terminal es la porción final del sistema ventricular cerebral, ¿sí? Cubierto a su alrededor por, ¿qué cosa? Epitelio ependimario. Exacto. ¿Y qué hace el epéndimo? Crea líquido cefalorraquídeo. No más. ¿Sí? Entonces es ese canal central de la médula espinal quien también genera un 1 al 3% de líquido cefalorraquídeo, que es este. ¿Listo? Siguiente. Esta H medular va a tender a cambiar de acuerdo al nivel donde está enfocado, ¿sí? A nivel cervical es mucho más, el asta posterior es mucho más larga y delgada. Y a nivel lumbar es el asta anterior quien es más gruesa y prominente. ¿Okay? Y en el nivel torácico encuentras una asta lateral. ¿Por qué?
Es la unión de la materia gris con el borde lateral de un surco. Pero funcionalmente, ¿por qué? Es vegetativo, porque es en el nivel torácico donde está la mayor conexión con la cadena parasimpática. Ese es el que forma el sistema toracolumbar Claro. vegetativo. Claro, estas son las fibras del sistema vegetativo. ¿Sí? ¿Qué más? Algo que nada más. ¿Qué más nos falta? Ah, la inervación. Perdón, la irrigación. ¿Ok? Entonces, sale tu arteria, se juntan tus arterias vertebrales, baja tu arteria espinal anterior y empieza, y no llega hasta el fondo, ¿ah? No llega hasta el fondo de la fisura. Lo que hace es cruzar la superficie de la fisura y da unas pequeñas eferentes hacia la porción más inferior. ¿Ok? Ahora, las arterias intercostales, que son con las que entran estos nervios periféricos, porque entran en los órganos de conjunción, hacen las arterias radiculares. Estas arterias radiculares son las que al final se van a estomosar con la anterior y las dos posteriores para irrigar la porción antero-latero-posterior de la médula espinal. ¿Ok? La arteria radicular más importante es la arteria de Adamkiewicz. ¿Ok? La arteria de Adamkiewicz es rama de la aorta lumbar en su porción L4 a D2, ¿sí? Puede estar entre cualquiera de esos niveles, pero nace en la aorta lumbar y hace aferencia hacia la arteria espinal anterior en la porción izquierda. Entonces, si tú te vas a la espina lumbar y ves una gran aferente lumbar que está yendo directo hacia la fisura media anterior, es la arteria de Adamkiewicz. ¿Tiene utilidad clínica? Todas las arterias radiculares tienen utilidad clínica. ¿Por qué? Imagínate, ¿de dónde salen las radiculares? ¿No acaso también son parte de la aorta? ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasa si tienes un aneurisma aórtico? Fallo cardíaco. Hay muchos doctores que tienen sus aneurismas aórticos de Becky 1, 2, 3, agarran, pim, pam, pum, destruyen todo ese aneurisma y al día siguiente el paciente se despierta con paraplegia. Porque dentro de la cirugía se han llevado varias radiculares. Importante de que ustedes sepan. Pero si no existe la de Adamkiewicz tampoco pasa nada, ¿no? Pero si existe y tienes una enfermedad, ahí hay un sustrato clínico. ¿Listo? Ok. Veámoslo ahí. Pásame por favor esto. Ok. Entonces, ¿tienen alfileres? Gracias. Listo. Entonces, ¿no? Lo que tenemos que reconocer primero es el trayecto de los nervios, que es siempre hacia posterior, ¿no? Tu fisura media anterior, que es esta, tu surco anterior lateral, que son estos, ¿verdad? Estos, ¿sí? ¿Qué sería esto entonces? Es la dura madre, nada más y nada menos. Esto es dura madre. Nos vamos hacia posterior, ¿no? Y aquí tendrías tu surco Medio posterior. medio posterior. Los laterales. Aquí están los surcos lateroposteriores. Salud. ¿Por aquí no habría un cable? No encuentro. Acá miren, a este nivel más o menos imaginen todos que este nivel es a la dura madre. Bueno, esto es toda la caudequina, ¿no? Más o menos este nivel es a la tercera. ¿Este qué sería? No se confundan, por favor. Filum terminal. Es el filum terminal, ¿verdad? ¿Cuál es la función del filum terminal? Soportar la médula. Claro, sostiene la médula, ¿verdad? Como una cuerda. Lo demás son la caudequina. No tenemos nada más, yo creo. Ah, importante. ¿Dónde se pone el epidural? En el espacio epidural. Ah, Entre hueso y dura madre. no, porque no va al hueso. L2, L3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la médula termina en L2, L3, lo Ahí va a normal es crearse el irte bajo. espacio.
¿sí? No puedes meterle anestesia a la médula, ¿no? Te vas a quebrar a la médula y al paciente. Porque como tiene componente vegetativo, va a tener reacciones vegetativas respiratorias. Quiebra. Debajo. ¿Ok? Debajo del L2, L3. ¿Cómo te das cuenta? De las espinas. ¿Sí? Las espinas ilíacas te ayudan a ver L2. Pues ahí lo marcas, le metes un punzazo con tu uña y debajo de eso. Entre las apófisis. Entras entre las apófisis, pasas por el ligamento anterior y chocas el ligamento longitudinal posterior y suena. Y ahí empiezas a poner toda tu epidural. ¿Listo? ¿Qué más? Entiendan esto, chicos. Miren, y aquí está. Porque tienen que entender esto, si no vamos a estar en muchos problemas. Y ustedes tienen que saber ver. ¿Ok? Entonces, la sensibilidad de la columna es dolor, térmica, vibración y posicional. ¿Ok? Y luego está tu porción motora. Entonces, vibración, ¿qué es? Vibración simple. Posición, ¿qué es? Es básicamente todos los receptores que se encuentran en los pisos dérmicos, ¿sí? Que te hacen sentir cuando te están tocando y tú no lo ves, lo sientes, ¿verdad? Listo. Exacto. Finalmente está el dolor, ¿sí? El dolor tiene receptores mu, sépanlo, porque eso les va a ayudar en farmacología, ¿sí? Y finalmente la temperatura y el control motor, ¿ok? Si tú tienes, ¿cuál es la diferencia entre un dermatoma y un miotoma? El dermatoma, ¿qué es? Es una región de la piel que está inervada. Es una región que pertenece a un nervio periférico en la porción de inervación sensitiva. Dermatoma, ¿verdad? Todos tenemos dermatomas, así como dermatomas hay segmentos medulares, ¿cierto? Listo. Los dermatomas más importantes son de los pezones, porque es región T4, los dermatomas de la apófisis hifoides, que es T10, del ombligo, que es T11, T12, creo, ¿sí? Y del ano. Porque si no metes el dedo, metes la pata. ¿Okay? Tacto El rectal. tacto rectal. ¿Sí? Sí, Si los lo de Oscar. esfínter anales en un paciente que tiene sección medular completa, tú metes dedo y no No hay reacción, dice. aprieta, Está mal. significa que la parálisis es muy grave. Sí, y probablemente el paciente no tenga un chance, pero si aprieta, significa que todavía hay una oportunidad, por más pequeña que sea, de que el paciente por lo menos tenga control de esfínteres. ¿Sí? Porque eso te indica que quizás la lesión no es completa tanto como crees. ¿Ok? Listo. Metan el dedo, no metan la pata. Ahora, hay cinco síndromes diferentes que ustedes tienen que saber reconocer, porque luego van a mandar a sus pacientes a su casa y van a volver parapléjicos. Eso pasa mucho. ¿Sí? Cuando tú tienes una lesión medular completa, el nivel afectado del dermatoma bajo la lesión deja de servir. ¿Sí? Y dependiendo del trauma medular, si es un shock o algo por el estilo, el miotoma, ¿qué es el miotoma? Que es la porción motora inervada por ese mismo nervio, ¿verdad? El miotoma tiene hiperreflejo. ¿Sí? Entonces, en el shock medular, cuando tú te cortas y te rompes la médula en dos, primero sufres shock medular, que significa que todos estos lugares se sobreexcitan. O sea, todos tus músculos empiezan a contraerse y de repente empiezas a sentir todo, sientes todo. Vibración, dolor difuso, posiciones, termoalgésicos, todas esas cosas. Hasta que después ya no sientes nada. Tú puedes actuar en el nivel de shock. ¿Y puedes salvar? Puedes salvar. No puedes salvar todo, pero con eso intentas. Es tu salvaguarda, es tu salvataje para intentar hacer algo. Para desinflamar toda la médula y hacer que el daño no sea tan grave. ¿Sí? Pero digamos, eso no pasa, porque no va a pasar, porque tus pacientes en el serum se te caen de los árboles, así igualitos, se te caen y vienen con sus familiares a la posta y te dicen, doctor, se ha caído del árbol, y tú no sabes diferenciar nada de esto.
Y dices, sí, pues le tocas, ves que no se ha roto nada, ves que camina, nada más te dicen, ¿sabe qué, doctor? Siento que se me adormecen los pies. Y tú dices, ok, yo creo que un Panadol. Le das un Panadol y le pones un Diclodexa y lo envías a su casa. Viene dos días después el paciente con sus familiares y te dice, no camina. Perdiste 2 días. ¿Sí? Ahí agarras y dices, ay, no pasa, ¿qué está pasando? Una lesión renal completa. Le envías de referencia al hospital. Llega al hospital. Pasan, ponte que no sé, Andahuaylas, pasan 10 horas. ¿Sí? Ay, no. Ya pasaron 50 y tantas horas. ¿Ok? Vemos que se terminó de cercenar su médula. Porque a pesar de todo no te diste cuenta en ninguno de los signos de shock, no te diste cuenta de nada. Y este paciente está ya pasado su nivel de shock medular, tiene una lesión medular completa. ¿Y cuánto tiempo dura el show? El shock medular puede durar hasta un día. Puede durar hasta un día, más o menos. ¿Y qué pasa? O sea, ya no puedes hacer nada. Hay estudios que han demostrado que si tú agarras, esto está roto y toda esta vaina, abres, haces tu laminectomía, incluso hay doctores que han suturado la médula y el paciente camina. Solo porque sí han dicho, igual ya está, han dicho, igual ya está destruido todo, ¿por qué no? Por si acaso. Estética. El paciente camina. 2 años después ya el paciente caminando. ¿Sí? Hay que valernos muy bien de este tipo de cosas. Pero cuando tú tienes un shock en tu cuerpo, eso es lo maravilloso del sistema nervioso. Cuando tú tienes un shock en tu cuerpo agarra, también te cascada de catecolaminas, toda esta vaina, pero te mueres. Aquí no. Aquí antes de quebrar, da todo de sí. Lo mismo es el cerebro. El cerebro antes de quebrar te da todo lo que puede darte y luego dice, ya sabes que ya fue mano, y se licúa. Porque el único proceso de necrosis que existe, que diferencia al cerebro de todos los demás, es la licuefacción. Ningún otro órgano tiene eso, solo el cerebro. Y lo que hace es, ve una cosa mala, no negocia con terroristas, se licúa. Así se llama, necrosis licuefactiva. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé que un paciente tiene un síndrome medular completo? ¿No? Porque lo que va a suceder es que no te vas a mover desde el lado afectado hacia abajo, no sientes vibración, posición, térmica y dolor. 5 cosas que no sientes de ahí para abajo. 1, 2. Tú tienes, digamos, viene un loco, ¿no? O sea, estás, no sé, en Yusco Quiñote. Estás en Yusco Quiñote, estás en una verbena y todo eso, y viene un ladrón por detrás y te acuchilla, ¿sí? Pero gracias a Dios, y eso que tu médula es tal que así, Lo esquivo. y te acuchilla, lo esquivas. y ya lo esquivaste y solo te acuchilló la mitad de la médula. ¿Sí? Y tienes un síndrome que se llama síndrome de hemisección medular o síndrome Brown-Sequard. ¿Ok? El síndrome de Brown-Sequard va a significar que en el lado de tu lesión no vas a mover ese lado afectado por debajo del nivel lesionado, ¿sí? No vas a sentir ni la vibración ni la posición de ese lado afectado, pero sí vas a sentir el dolor. ¿Solo ¿Y en por un qué? lado? ¿Por qué creen ustedes? Por el- Porque esto sube, Y se transposa. Ajá. ¿verdad? Ajá. Pero del lado contralateral, No del hay lado dolor. bueno, no va a haber dolor. Ahora entienden. Es sencillo, ¿cierto? Pues que nadie le enseña así. ¿Ya? Ahora, hay ciertos momentos en los cuales el canal central va a sufrir daños inflamatorios. ¿Sí? Puede ser un quiste lleno de líquido cefalorraquídeo, que a fin de cuentas se llama siringomielia, que va a estar empujando alrededor del canal central, inflamándolo, ¿sí? Que eso va a ocasionar que en el lado afectado, o en básicamente ambos lados afectados, porque es todo el centro de la médula, no haya dolor. Dolor, nada más dolor. ¿Por qué? Porque la vibración, la termalgesia, la posición son gol y burda. ¿Ok? Y si eso avanza más, ahí ya te cagas. Y es bilateral. ¿Ok?
Listo. Ahora, cordón posterior. En el cordón posterior, ¿por qué puede darte un síndrome de cordón posterior? Isquemia, vertebrales posteriores, ¿sí? Ruptura, ¿verdad? Ponte que te caes y tu espinosa se va para adelante. Lo rompe. ¿Sí? Cordón posterior. Cordón posterior solo es vibración y posición. ¿Ok? Nada más. Del nivel afectado hacia abajo. ¿Y cordón anterior qué creen que sea? Dolor. Cordón anterior puro solo es motor. Ah. ¿Verdad? Porque estamos hablando del asta anterior, que solo es motora. ¿Ah? Cordón anterior puro es solo motor desde el debajo del nivel afectado. Pero si es mucho más extenso, o sea, sobrepasa los límites del surco anterolateral, Cordón y lateral. agarra también cordones laterales, no solo va a ser eso, sino va a ser también el dolor y el motor. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Interesante, ¿no? Sí. Es muy bonito. Esto es lo que ustedes tienen que saber manejar. Véanlo, se llama es el esquema de los síndromes medulares más frecuentes. Si ustedes no saben reconocer eso, chicos, les va a dar una neurofobia brutal. Esto, como ven, esto es sencillo. Es sencillo, es nada más tener sentido común, ¿verdad? Con sentido común todas estas cosas empiezan a tener sentido y todo empieza a hacer orden. Nadie lo enseña así. Sus doctores de semio no se los van a enseñar así. Por eso aprendan ahora y tengan por lo menos su sustrato anatómico. Porque van a llegar, van a ver un paciente parapléjico, se van a perder, les va a dar un miedo, me van a llamar y vamos a tener problemas. Ustedes van a tener problemas. Porque no pueden escapar de estos pacientes. Y son los más frecuentes. Vas a ver más pacientes con infartos que otro tipo de deficiencias neurológicas, ¿verdad? En fin, pásame eso por favor, vamos a ver algunos ligamentos. Consulta. Y las personas que nacen sin sensibilidad de dolor, o sea, que no sienten, es que falta una estructura. No es que falte necesariamente una estructura. Lo que son problemas moleculares, son problemas de transmisión sináptica. O sea, en sí todos nacen con estos receptores, eso existe. Otra cosa es que para que esos receptores funcionen, tú necesitas la movilización de neurotransmisores. No tienes esos neurotransmisores. ¿Entiendes? Eso es, por ejemplo, lo que es la, ¿cómo se llama esto? La analgesia natalicia. Hay pacientes que han nacido con eso, ¿no? Que nacen con no sé, analgesia, no sé qué. Pero es eso. Es básicamente la presencia de estos receptores, pero que no sirven. ¿Ok? Hay algunos guantes por ahí, me pueden pasar por piso. Gracias. Pero no sé si lo ven. Sí, yo creo que sí, por si acaso. Ahora, yo espero que hayan entendido eso. Cuando hablemos de láminas de Rexed o configuración interna de la médula el jueves, vamos a hablar de vías medulares. Tienen que, o sea, yo sé que esto no es parte necesariamente de ANFI, tienen que entender vías medulares y nadie les va a enseñar vías medulares porque hay mucha gente que las entiende. Ese es el problema, casi nadie las entiende. Ustedes han entendido la decusación, hay gente que sufre para entenderla porque no se le enseñan bien. Listo. Preguntas de examen. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la apófisis odontoides, exactamente. ¿Y qué es este? Arco anterior del atlas, ¿verdad? Listo. Mira, ¿qué es? No es dura madre. Es ligamento. Ligamento. ¿Qué es esto? ¿Anterior? No. No. Trans. Ligamento longitudinal anterior. No, perdón, posterior. ¿Sí? Membrana tectoria. ¿Sí? Membrana tectoria. ¿Ya? Membrana tectoria. ¿Y este? Ligamento longitudinal anterior. ¿Y este?
Ah, ese es el agujero el conducto del hipogloss. Sí, exacto, el conducto del hipogloss. ¿Y este? Arco posterior del Atlas. Exacto. ¿Y este? Dura madre. Dura madre, ¿verdad? ¿Y este? Intervertebrales. El ligamento amarillo, ¿verdad? Porque ven cómo va desde las porciones internas de las espinosas. ¿Sí? ¿Y este? Disco intervertebral. Muy bien. ¿Qué más nos falta? ¿Se ven los ligamentos dentados? No, tendríamos que verlos tal que aquí. Pero es que tendríamos que tener todo cerrado, ¿me entiendes? Para ver cómo se conecta. ¿Cómo sale? Pásame el otro, por favor. Pregunta, Nervio hipogloso, ¿verdad? No es necesaria en la ciencia, ¿cierto? Obvio. Es acumulado. Ah, el examen va a ser desde el primer tema, ¿no? No creo. Este, Ligamento longitudinal, anterior. perdón, posterior. Anterior. Porque este está anterior, Este es el- ¿verdad? Y bueno, aquí no se ve mucho la membrana, ¿verdad? Pero ahí lo tiene. Y nada más, chicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, tendríamos que tener una conexión de la articulación occipital para verlos. ¿Hay alguno? Busquen si hay alguna otra. ¿Muestra? Busquen alguna otra muestra para verla ahorita. Yo creo que. Es una media anterior, ¿Cómo sabe que es anterior? porque es la más grande, mira. Ah, ¿No? Estoy bien hasta que me enamoro. Longitudinal anterior, longitudinal lateral posterior, surco medio posterior. Bueno, ¿qué más? Nada más. Sí, eso es todo. No hay más, ¿no? Ya, bueno. Ah, a ver. otro. Ahí sí se ve. Esos son los Estos ligamentos son los dentados. ligamentos dentados, chicos. Estos son los ligamentos dentados, ¿sí? Estas son las proyecciones durales de los ligamentos dentados. ¿Ven cómo sostiene la...? La media. Son como dientes, míralo. Mira, ¿ves? Ligamentos dentados, proyecciones piales. Todas estas cositas, mira, que parecen... Recuerden que la pía siempre se ve como tela de araña, ¿sí? Es un poco más densa que el aracnoides. Ahí está, ¿no? Esos son los dentados. ¿Qué más? Chévere, ¿no? A ver... Ya, si esta es la fisura anterior, por aquí deben estar los ganglios. Aquí está, ¿no? Está cubierto el ganglio. Y ya, muy bien, gracias. Sí, estos son los ligamentos dentados. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué es este? Una vez más, no se olviden. El filum terminal. Filum terminal. Listo, chicos, gracias. ¿Se ven los engrosamientos? Los Cervicales engrosamientos. y... ¿Qué libro recomienda, doctor, para una opinión? Yo leo a Jairo Bustamante. Todo lo que hablo ahora estén ahí. No. No, Por eso le Ah, digo. tú le leíste, ¿no? sí, no está todo. Yo estaba así perdida. No, pero es casi lo Todo lo que mismo. estás hablando, ¿qué libro está? Bueno, Es un 5 libros. Está en el campero. Yo utilizo el campero para... No, No, yo Carpenter yo otro. no uso, no me gusta el Carpenter. Yo uso mira, arroz campero. hay un libro que es el libro de neuroanatomía
superior de cerebro es muy bueno, es el Roton, R-H-O-T-O-N. El Roton es la Biblia de la neuroanatomía pura, pero es solo descriptiva. ¿Sí? El Campero, que está hecho por el doctor Álvaro Campero, ¿sí lo viste? Bonito también, ¿no? El Campero es como un mini Roton, es como el resumen de ese primer libro, porque el libro, el Roton es así, ¿ya? El Campero es la mitad de eso, es pequeñito, ¿ya? Yo lo leo para orientarme, porque tiene una muy buena orientación, y para hacer funcionalidad, yo uso a Jairo Bustamante. Jairo Bustamante, yo recomiendo mucho a Jairo porque es muy fácil de leer, o sea, tiene todo lo más importante. A Fiji me aburre bastante, no sé si ustedes... Pero es parecido. Es parecido, pero Jairo tiene no sé si es un idioma diferente, creo que va al punto. Ajá. Jairo va al punto. El Afif es como que luego Y lo cruza dos temas. Sí, cruza Y- mucho. Me parece aburrido. Entonces yo creo que si tienes tiempo, puedes utilizar el de Jairo y el Campero para guiarte, ¿no? De todas maneras, si te lees el Campero y te gusta, me avisas, porque casi a nadie le gusta eso, es puro, eso es puro. ¿Ok? Y ahora, si quieres correlacionarlo con clínica, ya si te quieres ir lejos y quieres correlacionarlo con clínica, yo tengo un libro que es muy bonito, que es el Exploración Neurológica de de Jong. Es un libro puro de exploración neurológica, que tiene todo lo que les estoy diciendo en clínica, porque está hecho por el doctor de Jong, que es conocido como uno de los jinetes del apocalipsis de la neurología americana, así se les llama. ¿Ya? Te lo recomiendo también, si te gusta la neurología, te lo recomiendo que lo leas, porque con eso, nada más leyendo ese libro, te lo digo, solo leyendo ese libro y bajándote todo ese libro, la neuroanatomía, la neurología es simplemente sencilla, sencillísima. Así como les estoy pasando a ustedes, igual está ahí. Y lo mejor es que eso tiene, no solo tiene cosas así descriptivas, sino también te dice, si quieres ver la nosognosia, puedes buscar la película tal, el personaje tal de esta película la tiene. O si quieres ver tal cosa, tal famoso la tiene. Puedes ver alguna entrevista que tenga para... O sea, es muy bueno. A mí me encanta ese libro. ¿Qué libro me recomiendas? Jairo.